La cámara del Consejo Galáctico era un vasto coliseo de obsidiana pulida y pantallas holográficas azules parpadeantes, dispuestas en semicírculo alrededor de una plataforma elevada, con los gobernantes más poderosos de la galaxia, cada uno representando una civilización que había conquistado y subyugado incontables mundos. Hablaban en voz baja, sus voces teñidas de inquietud. Un solo humano había perturbado su dominio. Esto no puede soportarlo. El canciller Vares, con sus dedos reptilianos tamborileando contra el reposabrazos de su trono, como una silla. Su rostro escamoso se retorcía con desprecio mientras reproducía la imagen una vez más. Granulada, oscura pero inconfundiblemente real. Un equipo de ejecutores de élite, genéticamente mejorados y armados con armas incomprensibles para los mortales, han sido aniquilados no por un ejército, ni por un bombardeo orbital, por un solo hombre, Ethan Graves. Él está solo, otro. El consejero se quejó, no hay gobierno que lo respalde. No hay flota a la que recurrir. ¿Por qué deberíamos temerle? Si nuestros asesinos más letales nunca regresaron, espetó Varas. No solo los mataron, los borraron. Un silencio se apoderó de la cámara. Nadie quería admitirlo, pero la verdad era obvia. Graves no era una anomalía, era una advertencia que enviamos al Señor de la Guerra. Una voz fría finalmente dijo, el murmullo cesó. Todas las miradas se volvieron hacia Karen Beisra, una imponente figura acorazada de pie al borde de la cámara. Era un señor de la guerra en el sentido más auténtico. Su existencia se forjó en fuego y sangre. Su reputación se extendía por imperios y planetas. Susurraban su nombre con miedo. Los guerreros se arrodillaban en su presencia. Era la encarnación de la conquista, un verdugo de la voluntad del Consejo. Dio un paso al frente. La luz carmesí de las pantallas holísticas proyectaba sombras dentadas sobre su placa de guerra. Su voz era tranquila, pero transmitía certeza. Un humano no puede enfrentarse a mí. Vares mostró sus colmillos en lo que parecía una sonrisa, y luego lo demostró. La nave del Señor de la Guerra descendió a la atmósfera terrestre. Oculta de la detección humana, una elegante hoja de obsidiana cortando el cielo dentro de su vientre de acero. El escuadrón cuidadosamente seleccionado de Karen permaneció en silencio, cada uno un depredador por derecho propio, extraído de los campos de batalla más salvajes de las estrellas. Habían estudiado a Graves, su pasado, sus métodos, sus muertes. El hombre había sido un fantasma incluso antes de la Guerra Galáctica, operando los rincones más oscuros del conflicto humano. El equipo SEAL 6 operaciones negras, misiones que nunca existieron. La guerra simplemente lo había convertido en algo más. Karen permaneció entre sus soldados con los brazos cruzados, mientras las luces interiores de la nave bañaban su cuerpo blindado de un azul inquietante. No sentía miedo. Graves era impresionante, sí, eficiente, pero al final seguía siendo solo un hombre de carne y hueso. Se rompería como cualquier otro. El piloto informó que aterrizó en 30 segundos. La nave de desembarco aterrizó en la oscuridad de la noche, en lo profundo de un bosque montañoso. Intacto por la civilización, el aire era fresco, impregnado del aroma húmedo de tierra y pino. El visor del Señor de la Guerra se ajustó instantáneamente, transformando el entorno completamente oscuro en un mundo de vívida claridad. Se movían en formación, silenciosos, profesionales, incluso sin palabras. Los soldados comprendieron que era una cacería. La gravedad se había apagado después de la guerra. La inteligencia sugería que se había retirado aquí, lejos de miradas indiscretas, pero nadie simplemente desapareció. Firmas de calor, drones. La vigilancia interceptó mensajes. Siempre había un rastro y lo habían encontrado. Los exploradores líderes señalaron movimiento al frente. Una estructura medio oculta en la espesa maleza. Una cabaña pequeña, aislada, no. Señales de seguridad, sin fortificaciones. Era demasiado fácil. Karen sabía que no debía creer en la suerte. Su segundo al mando, una criatura mortal viva llamada Drag, hizo un gesto hacia la entrada. Estaba dentro. El Señor de la Guerra asintió. Rodeó a sus soldados. Se movieron con precisión, extendiéndose como sombras. Armas preparadas. Sin movimiento desde dentro. Sin sonido. El Señor de la Guerra dio un paso adelante. Sus botas crujieron suavemente contra el húmedo suelo del bosque. Entonces olió la sangre. Drag se movió. Primero, extendió la mano hacia la puerta de la cabaña, empujándola con una fuerza lenta y deliberada. El interior estaba oscuro. El fuego era más fuerte ahora.
Las paredes estaban revestidas de madera envejecida. On simple cater a unlado. Una linterna descansaba sobre una mesa y en el centro de la habitación, colgando del techo por una cuerda tosca, estaba su explorador. El mismo soldado que había confirmado la ubicación de Graves. Le habían cortado la garganta. La sangre aún estaba fresca. Drag ex hollow bruscament. Esto era la trampa del señor de la guerra, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las luces se apagaran. El bosque se convirtió en un vacío de tinta. El visor de Karen parpadeó cuando los polos del PEM cayeron en cascada entre los árboles, provocando un cortocircuito en todo lo electrónico en su radio. La repentina ausencia de información de los sensores de comunicación fue deliberada. El cazador se había convertido en el embrujado. Un grito gutural surgió de la oscuridad. La voz de un soldado se ahogó. La disciplinada formación del escuadrón se derrumbó cuando el instinto se apoderó de las armas. Alzó la vista, escaneando a ciegas. Alguien disparó de forma errática y salvaje el rayo de plasma, quemándolo en la nada. Karen permaneció quieta, escuchando. Los susurros comenzaron. Entonces, ni voces, ni palabras, respirando la izquierda, la derecha detrás de ellos, otro grito, un crujido húmedo, el sonido de un cuerpo golpeando el suelo, luego silencio, arrastrado. Maldijo en voz baja, agarrando su arma con más fuerza, nos está destrozando. Karen no respondió. Había luchado contra innumerables guerreros, mundos rotos bajo sus talones, pero esto era diferente, la precisión, la paciencia no se desperdició, el movimiento, el enemigo conocía sus mentes mejor que ellos, una sombra se movió. Karen giró, espada en mano, demasiado lento, algo lo golpeó, un movimiento borroso desde la oscuridad, se estrelló contra un árbol, su armadura crujió bajo la fuerza, un cuchillo cortó hacia su garganta y solo un bloqueo desesperado evitó que encontrara su objetivo. Por primera vez, pudo ver claramente a su oponente, Ethan Graves. El hombre era más pequeño, más delgado, pero hecho para la violencia, sus ojos no eran los de un soldado, había algo más antiguo. Algo que había estado al borde y se había arrastrado hacia atrás cambió a Karen apenas. Se retorció a tiempo cuando el cuchillo se disparó hacia sus costillas. El movimiento, fluido y letal, contraatacó con un golpe propio. Un puño enguantado golpeó la cabeza de Gray, pero el humano ya se había ido. Un instante después, otro soldado gritó y luego otra. Karen se puso de pie. Respirando agitadamente, su escuadrón se desvanecía en el abismo, uno a uno. Graves los estaba borrando, y de repente, por primera vez en mucho tiempo, Karen Beisra comprendió lo que significaba temer. El aire estaba cargado con el olor a sangre y tierra húmeda, y el silencio se había asentado sobre el bosque como un sudario sofocante. Karen Beisra permaneció inmóvil, su mente analizando el caos que acababa de desatarse. La cacería había comenzado como una operación calculada, pero en cuestión de minutos se había descontrolado. En algo mucho más siniestro, su escuadrón de élite, disciplinado y cuidadosamente seleccionado, estaba siendo perseguido. La última transmisión había sido un grito confuso, interrumpido por un crujido repugnante. 7 hombres se habían ido. No quedaban cuerpos ni armas. Solo ausencia. El señor de la guerra exhaló lentamente. Escudriñando la oscuridad, su visión se había ajustado, permitiéndole percibir el mundo en suaves tonos plateados y negros. Sin embargo, incluso con su vista mejorada, no vio nada. Los Graai habían eliminado su tecnología, interrumpido su coordinación y vuelto sus propias tácticas en su contra. No hubo disparos desesperados de un enemigo acorralado. No hubo retirada frenética. Esto no era una batalla, era un desmantelamiento sistemático. Un crujido a su izquierda. El doctor movió a los soldados restantes, estrechando su formación. Karen levantó la mano en un silencioso control de mando. Necesitaban evaluar para recalibrar. Correr a ciegas en la oscuridad solo aceleraría su muertes entonces. Imposiblemente una voz baja, mesurada, divertida. Se supone que eres el mejor. El pulso de Karen no se aceleró, pero la pausa momentánea de su escuadrón le dijo lo que necesitaba saber. Estaban conmocionados. Graves había roto el silencio de la radio deliberadamente. No era una burla, era control, un recordatorio de que él dictaba el ritmo de este enfrentamiento. Karen se movió primero, silenciosa como la muerte misma, pisando un parche de ramas rotas sin hacer ruido. Sus dedos se apretaron alrededor de la empuñadura de su espada, un arma que había atravesado la carne blindada a lo largo de docenas de campañas. Había sido entrenado para predecirlo. Impredecible, pero este humano operaba en un nivel diferente. No eran solo sus tácticas,
sino su comprensión. Otro susurro más cerca, esta vez ya estás muerto. Drag disparó una ráfaga rápida de su rifle de pulsos. Iluminó el bosque con violentos destellos azules que revelaban solo un espacio vacío. De donde provenía la voz, una iluminación momentánea fue suficiente para que Karen vislumbrara algo extraño. Las sombras se movían donde no debían, movimiento donde antes no había ninguno. Graves no se escondía, estaba en todas partes, arrastrando, ajustó su agarre, su voz se tensó, está jugando con nosotros. Karen ya sabía que esto no era una retirada en pánico. Grace los había atraído aquí a propósito, los había guiado a su mundo, un mundo de lenta e inevitable perdición. Entonces llegó el primer error. Uno de los soldados entró en pánico, girando demasiado bruscamente, el arma sostenía demasiado alto, su respiración era demasiado fuerte, su postura demasiado rígida, el movimiento delató una abertura, una pizca de debilidad. Graves había estado esperando un descenso borroso, descendió del dosel, un jadeo agudo, un gorgoteo húmedo, un cuerpo golpeando el suelo del bosque y luego, como el cambio de una marea, el silencio. Arrastre más profundo. Giró alrededor rifle de pulsos, preparado mostrar. A ti mismo cobarde, nada solo él. Susurro de las hojas en el viento Karen. Lo sintió entonces una comprensión arrastrándose en su mente como hielo bajo su piel. Graves los estaba desmantelando no solo físicamente sino mentalmente. El escuadrón había entrado en la cacería seguros de su victoria ahora con cada segundo que pasaba. No solo estaban perdiendo, se estaban desmoronando. Karen respiró hondo él. Había luchado en guerras que habían convertido ciudades en ceniza contra enemigos que comandaban flotas lo suficientemente grandes como para borrar las estrellas y sin embargo en este momento, de pie en la oscuridad rodeado de árboles y silencio, sintió algo. No había sentido en años nada de ira ni frustración. Graves era diferente a cualquier guerrero al que se había enfrentado. No porque fuera físicamente superior, no porque tuviera mejores armas o mejor armadura. No, era porque entendía la guerra en su forma más pura. Entendía la paciencia. Entendía el miedo. El señor de la guerra tomó una decisión. Le hizo una señal a Drake para que se retirara. Se reagrupara. Reiniciara. No jugarían a ese juego de Graay. Pero en el momento en que se movieron, la trampa se activó. El primer cable se rompió. Una trampa de cuchillas chasqueante, hecha por humanos, pero devastadoramente efectiva. Atravesó la armadura y la carne por igual. Un grito ahogado del soldado atrapado en su mordisco. Un solo disparo siguió a un crujido agudo y preciso. Otro soldado cayó. No los estaba eliminando al azar, los estaba eliminando según su movimiento. La mente de Karen recorrió las posibilidades, analizando y recalculando. Graves tenía un mapa táctico completo de este terreno, un plan previo que había estudiado. Cada centímetro sabía dónde se cruzaba cada posible línea de fuego, donde cada sonido llevaría al señor de la guerra. Exhalo bruscament. Este no era un enemigo contra el que luchar convencionalmente. El doctor se agachó a su lado, apenas un susurro. Nos está conduciendo hacia el barranco. Los ojos de Karen parpadearon hacia el mapa del terreno en su mente. Un desfiladero natural, una caída pronunciada, rocas irregulares debajo, una zona de aniquilación perfecta. Si seguían retrocediendo, Graves los canalizaría directamente hasta el borde y los eliminaría uno por uno. Un golpe maestro estratégico. Pero Karen no era un soldado común. Tomó una decisión que Graves probablemente no esperaba. En lugar de retroceder, avanzó un paso hacia adelante y luego otro. Arrasta deliberado e inflexible. Dudó, pero siguió a los dos últimos soldados restantes. Los imitó formando una cuña apretada, obligando a Graves a ataque directo durante unos largos y agonizantes instantes. No hubo movimiento, ni ataque. Entonces, el susurro. De nuevo, acabas de hacer tu primer movimiento inteligente. Un cambio en el viento. El ataque llegó. Rapido. Karen anticipó. Su espada atrapó el arco descendente del golpe de Graves. El choque del acero contra el compuesto reforzado resonó entre los árboles. La fuerza del impacto envió vibraciones a través del brazo de Karen, pero él se mantuvo firme. Graves se desprendió al instante. Fluido y implacable. Su cuchillo se dirigió rápidamente hacia la garganta de DRG. El teniente apenas lo detuvo a tiempo. Retrocediendo tambaleándose, la batalla había cambiado. Esto ya no era una emboscada,
Esto era guerra. Karen se movió, golpeando con brutalidad mesurada. Unleave gyro. Una estacada precisa. Apuntó a las costillas de Graves, pero el humano, retorcido, evadió por escasos centímetros. Contrarrestó con un brutal codazo al costado de Karen. El impacto fue impactante incluso a través de la armadura del señor de la guerra. Drey llegó. Desde la izquierda, demasiado lento. Graves dio un paso, clavándole la rodilla en el estómago al soldado, y luego un fuerte golpe descendente que casi le corta los tendones. Un momento después, otro ataque. Karen apenas desvió los cuellos antes de darse cuenta de que Graves no intentaba ganar esta pelea, sino que los estaba distrayendo. Entonces Karen comprendió demasiado tarde. La explosión final fue silenciosa. La onda expansiva aplastó los árboles a su alrededor, destrozados. La explosión hizo que Karen retrocediera. Desapareció con la fuerza de la explosión. Arrojado al abismo del barranco, el señor de la guerra golpeó el suelo con fuerza. Su visión se precipitó. Un golpe perfectamente calculado. Cuando su visión se aclaró, Graves estaba de pie sobre él, respirando con dificultad. Ensangrentado pero victorioso, y Karen yacía allí, dándose cuenta de que todo su legado de conquista no significaba nada aquí. Hizo lo único que un verdadero guerrero podía hacer, se rió con un sonido áspero y, por primera vez, vio lo que... El Consejo Galáctico no había comprendido que Ethan Braves no era un soldado, era algo peor, algo mucho más aterrador que un ejército, y el señor de la guerra, incluso derrotado, no pudo evitar sonreír. La lluvia caía en gotas lentas y pesadas que se mezclaban con la sangre en el rostro del señor de la guerra. El aroma a tierra húmeda, follaje quemado y células de energía gastadas llenaban el aire. Karen Beisra yacía de espaldas, mirando al dosel. Su respiración era firme a pesar del dolor, atormentándole el cuerpo. Los árboles se mecían con el viento. Sus oscuras siluetas se movían contra el turbio cielo nocturno. Ethan Graves se detuvo sobre él, respirando con dificultad, con el cuchillo aún agarrado con fuerza en la mano. Su silueta se recortaba contra el resplandor de los restos aún en llamas de los soldados caídos de Karen. Su postura no era de arrogancia ni de regodeo, sino precisa. Un depredador deliberado, asegurándose de que su presa estuviera realmente abatida. Karen flexionó los dedos, sintiendo el profundo dolor en las costillas donde Graves le había clavado la rodilla en el costado. Su armadura estaba fracturada en varios puntos. Su guantelete derecho se hizo añicos por la fuerza del impacto. Había subestimado a este hombre. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró sonriendo. Deberías haberme matado ya. Karen roncó la voz, llena de dolor, pero con algo que no era exactamente resignación. Graves lo observó. Su expresión era indescifrable. La lluvia resbalaba por su rostro marcado. Su respiración era mesurada y controlada. Ni un solo movimiento en vano. No hago muertes innecesarias. Dijo finalmente. Su voz firme y inquebrantable. Karen soltó una risita baja. La sangre burbujeaba en la comisura de su boca. Eso es un error. En un instante, el señor de la guerra se movió. Era el tipo de movimiento que solo un guerrero nacido en la batalla podía hacer. Instinto, memoria muscular y pura fuerza de voluntad se fusionaron en una sola acción. Su pierna izquierda se disparó, atrapando la guardia de Graves lo suficiente como para crear una abertura. Karen giró su peso rodando hacia un lado, ignorando el dolor intenso en sus costillas mientras se lanzaba hacia arriba. Graves reaccionó en un instante. Sid avanzó con su cuchillo y cortó hacia abajo. Karen apenas evitó el golpe, pero la hoja rozó su hombro, atravesando su armadura con una facilidad aterradora. El señor de la guerra respondió con un brutal golpe cuerpo a cuerpo. Su palma se impulsó hacia adelante en un intento de romper la armadura de Graves. La muñeca del humano giró lo justo para que el golpe fallara por milímetros, pero Karen ya seguía con la otra mano lanzándose hacia la garganta de Graves. Graves se agachó dentro de la guardia de Karen y clavó su cuchillo en el costado expuesto del señor de la guerra. Karen atrapó su muñeca justo a tiempo. En un instante, quedaron atrapados. Dos guerreros, ambos luchando contra la muerte. Los ojos de Graves se entrecerraron ligeramente. Su expresión reveló algo que Karen había visto antes, ni agresión, ni siquiera determinación, ni cálculo. El señor de la guerra conocía esa mirada. Era la mirada de un estratega, haciendo su movimiento final antes de que Karen pudiera desplazar su peso para contraatacar. Graves soltó el cuchillo, dejándolo caer intencionalmente lo justo para agarrarlo con la otra mano y dirigirlo hacia las costillas expuestas de Karen.
Karen apenas tuvo tiempo de girar la hoja. Se hundió, no lo suficientemente profundo como para matar, pero sí lo suficiente como para herirlo, lo suficiente como para ralentizarlo. Graves lo liberó dando un paso atrás, respirando con dificultad, observando cómo Karen se tambaleaba, sintiendo el calor de su propia sangre extendiéndose bajo su armadura. Exhaló bruscamente, sus músculos le gritaban que siguiera adelante, pero sabía la verdad que había perdido. Y, sin embargo, mientras permanecía allí, mirando al hombre que lo había vencido, algo cambió en su interior. Este humano había hecho algo que ningún enemigo había hecho antes. Había obligado a Karen a respetarlo. El señor de la guerra exhaló y enderezó su imponente figura, aún imponente a pesar de la herida que recibió. Graves lo miró fijamente, y por primera vez en su larga y brutal existencia, hizo algo que nunca había hecho en batalla. Asintió en un gesto de reconocimiento de comprensión. Graves no habló, pero devolvió el gesto. Dos guerreros ya no eran enemigos, ni del todo aliados, sino algo intermedio. Luego, en la distancia, el zumbido de alguien que se acercaba. Las naves llenaban el aire. Ambos hombres se giraron hacia el cielo. La expresión de Karen endureció al consejo. Graves permaneció inmóvil, observando el resplandor distante de los motores que perforaban la noche. Refuerzos. El Consejo Galáctico nunca esperó que Karen fracasara, pero habían planeado contingencias. El señor de la guerra flexionó las manos, sintiendo el dolor en los huesos. Había venido aquí con toda la fuerza de su poder. Su legado. Estaba seguro de que regresaría victorioso. Ahora, por primera vez en su vida, no estaba seguro de qué lado estaba. Graves ya se movía, recuperando su equipo, asegurando sus armas, preparándose para la siguiente batalla. Como si esta pelea solo hubiera sido un calentamiento y tal vez Karen se dio cuenta de que lo había sido. Los motores rugieron en la distancia. Sus ecos recorrieron el bosque como una tormenta lejana. El cielo se fracturó en destellos de luz mientras las naves de desembarco descendían, cortando la fuerte lluvia. Sus oscuras siluetas se agrandaban a cada segundo. Karen Beisra exhaló lentamente, sintiendo el profundo dolor en las costillas, el calor de su propia sangre filtrándose bajo su armadura. Había librado innumerables batallas, derrotado a guerreros legendarios, conquistado mundos que habían desafiado la voluntad del Consejo Galáctico. Sin embargo, ahora, herido a la sombra de los árboles de la tierra, sintió una incertidumbre extraña. Ethan Graves ya se movía. Sus manos estaban. Swift practicaba revisando su equipo, recargando sus armas, escaneando el terreno sin desperdiciar un solo movimiento. Había luchado contra Karen hasta el límite y había salido victorioso, pero no había arrogancia en su postura, ni celebración en su expresión. No pensaba en la pelea que ya había terminado, se estaba preparando para la siguiente. Karen se giró hacia él, encogiendo los hombros a pesar del dolor. Los refuerzos llegarían en menos de 2 minutos. Graves, no lo miré. Entonces tenemos 2 minutos para desaparecer. El señor de la guerra soltó una risita seca y sin humor, mirando su herida. ¿Crees que simplemente me voy a ir después de todo esto? Graves finalmente sostuvo su mirada. Sus ojos oscuros e ilegibles. Creo que tienes una opción. La mandíbula de Karen se tensó. Nunca había dudado antes, nunca había cuestionado el curso de acción que se le presentaba. Él era la espada del consejo, el señor de la guerra que no fallaba y, sin embargo, había fallado no solo en su misión, sino en comprender que había entrado en el consejo, lo habían enviado aquí para matar a un hombre, en cambio, lo habían guiado a algo más. Graves no era simplemente un soldado, no era un superviviente de la guerra ni un remanente de una tierra destrozada, aún aferrado a su pasado, era algo más, una fuerza que se negaba a ser conquistada, que prosperaba en el caos, al que el consejo más temía. Y ahora el mismo consejo que había confiado en él para acabar con Graves estaba a punto de arrasar el campo de batalla. K conocía las tácticas. Las naves de cultivo no aterrizarían de inmediato. Primero desplegarían ataques orbitales que abrasarían el suelo, asegurándose de que no quedara nada de su operación fallida. Luego, una vez que confirmaran la eliminación del objetivo, las botas tocarían el suelo para recuperar lo que quedara, lo que significaba que Graves ya estaba muerto a menos que Karen decidiera lo contrario. Una voz aguda crepitó en su rostro, calmado y dañado. Vasra respond, confirma tu estado. ¿Tienes visual al objetivo? Karen dijo que no. Nada. Otra voz, más fría y autoritaria, señor de la guerra. Si no confirmas en 30 segundos, comienza la purga. Graves seguía observándolo. Su postura era relajada, pero lista.
Había aceptado la posibilidad de morir mucho antes de este momento. Quizás por eso tenía una. Nunca luchó por vivir. Luchó para asegurarse de que perdieran. Karen exhaló, levantando la mano para calmarse. Su pulgar se cernió sobre el interruptor de canal. Y luego tomó su decisión. Presionó. Este es Beisra. Dijo con voz firme e inquebrantable. La misión está comprometida. El objetivo ha fallecido. Fuimos atacados por fuerzas hostiles. La resistencia fue mayor de lo previsto. Soy el único superviviente. Un largo silencio. Luego, finalmente, la respuesta. Entendió. Señor de la guerra. Las órdenes siguen siendo las mismas. Evacuar al punto de extracción. Ataques orbitales entrantes. Karen cortó el canal y se giró hacia. El gran Wes, que aún no se había movido, no había sorpresa en sus ojos, ni gratitud, solo comprensión. Corre, dijo Karen simplemente. No roces, no de inmediato, luego se fue. Karen lo vio desaparecer entre los árboles. Una sombra se tragó la oscuridad. La lluvia espesó el cielo, destellando al rojo vivo como la primera explosión orbital. Atravesó la atmósfera. Fuego lloviendo sobre el campo de batalla. Graves ya había abandonado. Karen se quedó sola mientras la tierra temblaba. Las llamas consumían los restos. Los árboles se encendían en un resplandor de luz. Y por primera vez en su vida, sintió algo que nunca antes había echado raíces en su corazón de guerrero. Sin duda, el Señor de la Guerra se encontraba en la luz estéril de la cámara del Consejo Galáctico. Su armadura reparó sus heridas, vendadas, pero aún se sentía marcado. El Consejo había aceptado su informe sin cuestionarlo. No cuestionaron su relato ni lo investigaron. Demasiado sumido en la pérdida de todo su escuadrón, Graves estaba muerto y eso era todo lo que importaba. Sin embargo, mientras Karen permanecía frente a ellos, con una mirada fría y calculadora, comprendió algo que ellos no entendían. Graves había ganado, no porque hubiera sobrevivido, no porque hubiera derrotado al propio Señor de la Guerra. Había ganado porque había hecho que Karen. El Consejo temía a la humanidad, no por su tecnología, ni por su número, ni por sus armas. Les temían porque no podían ser derrotados, porque en las sombras más oscuras del universo, entre las ruinas de mundos conquistados y los restos de civilizaciones perdidas, los humanos no se desvanecieron, se adaptaron, sobrevivieron, resistieron. Vares, sentado en su elevado trono, observó atentamente a Karen. «Serás reasignado». Karen mantuvo su expresión indescifrable, pensando en el siguiente campo de batalla. Siempre habrá otra guerra. El canciller se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos amarillentos. Confío en que no tengas dudas persistentes sobre nuestro propósito. Karen sostuvo su mirada sin dudar. Vares lo estudió un momento más. Antes de reclinarse, la buena Karen se giró. Sin decir una palabra más, sus botas resonaron contra el pulido suelo de obsidiana mientras se alejaba. Las estrellas se extendían interminablemente ante él, frías e insensibles. En algún lugar allá afuera, Graves estaba vivo y el Consejo no tenía ni idea. Karen respiró profundamente y cerró los ojos por un instante. Había sido enviado para matar a una leyenda. En cambio, se había convertido en parte de ella.